Teoría inflacionaria. Trata de explicar por qué la materia y la radiación en el universo son homogéneos. Se pensaba que con el Big Bang habría una distribución heterogénea, creando espacios vacíos y otros sobrecargados. Un lado del universo se desarrollaría de una manera diferente al otro, por lo que tendría temperaturas diferentes a cada extremo. Al principio, cuando todo estaba comprimido en un pequeño espacio, hubo en un momento dado una expansión que sobrepasó la velocidad de la luz. Esto podría ir en contra de que nada puede viajar más rápido que la luz, pero lo que iría más rápido que la luz sería la expansión del espacio del universo y no los objetos en sí. Esto explicaría por qué las temperaturas son homogéneas, ya que el universo no es lo suficientemente viejo como para que la luz haya viajado de un extremo al otro, y así igualar sus temperaturas. El Big Crunch. Esta teoría dice que un día la atracción gravitatoria superará el empuje del Big Bang y el universo comenzará a encogerse. Esto solo ocurrirá si vivimos en un universo cerrado, o sea que el universo sea lo suficientemente denso como para empezar a encogerse después de alcanzar el punto de máxima expansión. Por lo que parece no es lo suficientemente denso para el Big Crunch, pero los científicos siguen tratando de responder qué tan denso es. Si esto ocurre será un suave paro de la expansión, luego el universo retrocederá. La luz de otras galaxias se moverá al revés. La luz roja, que se ve así por la distancia, pasará a ser azul. A medida que las galaxias se acerquen, chocarán y fusionarán estrellas. Estas saldrán disparadas y otras se mezclarán por inmensas fuerzas gravitacionales. Los agujeros negros más grandes se atraerán entre sí y comenzarán a orbitar a la mitad de la velocidad de la luz. Galaxias se encogerán en un espacio del universo. Una enorme supergalaxia se formará. Colisiones de estrellas harán que el espacio sea muy caliente. Lo anterior no escapará a la atracción del último agujero negro. Esto causará una singularidad. Será súper densa y caliente, lo que podría conducir a un nuevo Big Bang. Esto se conoce como gran rebote. Surgirá entonces un nuevo Big Bang. Quizá antes de nosotros haya habido otro universo, 5 o quizá miles. Universos paralelos. Hay 3 niveles. Se originaron de un mismo Big Bang. El primer nivel tendría las mismas leyes de la física que el nuestro. Pequeñas variaciones durante la formación de cada uno haría que se formaran regiones similares, uno al lado de la otra. Cada uno representaría un universo. En nuestro universo yo estaría ahora viendo esta clase en mi computador negro. En ese mismo instante en otro alguien idéntico a mí tendría un computador blanco, en otro uno azul. El segundo nivel. Podría haber multiversos con leyes físicas distintas, sin estrellas, sin gravedad o con 2 dimensiones. Estos estarían separados de nuestro multiverso por grandes distancias. El tercer nivel de multiverso podría estar a nuestro alrededor, pero no podríamos verlo. Cambios en la dieta humana. Primero, aclarar que un homínido es un primate que puede andar sobre 2 pies de forma erguida. Tiene cierta inteligencia y habilidades manuales. Teniendo esto en cuenta, los primeros homínidos vivieron en un tiempo de cambios climáticos con zonas con menos vegetación, más despejadas, que los llevaron a trasladarse para conseguir comida. Comían frutas, verduras, raíces y nueces. Estas últimas pudieron ser aprovechadas gracias a cambios de la mandíbula, como reducción de los incisivos, la ampliación de los molares y premolares, dando una mayor superficie para masticar, y el desarrollo de músculos asociados a esto, además de la utilización de piedras. Con el tiempo pasó a cazar, a comer carroña y a comer carne de su especie. Esto lo logró gracias a distintos factores, como una postura erecta que le permitió exponer menos piel al sol, y también esto ayuda a exponer más piel al viento, lo que ayuda a eliminar calor corporal. Esto acompañado de la multiplicación de glándulas sudoríparas, menos cabello y un color de piel diferente. Se piensa que estos factores le permitieron caminar para comer carroña en horas muy calurosas, donde los depredadores prefieren estar a la sombra. También descubrieron que la médula ósea se podía comer. Esto les dio más alimento y pudieron desarrollar más sus cerebros con el tiempo. Y se fue acortando el tubo digestivo, ya que los carnívoros suelen tener un sistema digestivo más corto que los vegetarianos. Entonces, este paso a ser omnívoros logra que se acorte el sistema digestivo, y esa energía extra se usa para ampliar el cerebro. Con un cerebro más grande, la cooperación social mejoró. El cerebro humano con el tiempo fue creciendo cada vez más hasta gastar un 25% de la energía consumida. Ese crecimiento fue una ventaja evolutiva, ya que al ser más inteligentes, su improvisación y adaptación a las situaciones era mejor. Esto, claro, también hacía que sus necesidades alimentarias crecieran, cosa que suplieron, por ejemplo, con herramientas capaces de partir huesos para comer la grasa contenida adentro. En el Cro-Magnon
se empezó a depender más de la caza de animales grandes. Esto se pudo desarrollar gracias a la mejora de las herramientas de caza. Se estima que un 50% de la dieta era carne. Hace 60.000 años, los cambios climáticos, el crecimiento de la población y la explotación de recursos llevaron con el tiempo a una alimentación más diversa donde se incluyó piedras para moler vegetales y morteros. Esto constituyó la estructura genómica del hombre moderno. En el Paleolítico se comían peces, mariscos, animales pequeños y vegetales. Gracias a la terminación de la última era glacial, el hombre empieza a depender más de los vegetales, un 90% de su dieta. Esto llevó a desnutrición, disminución de la talla promedio y la epidemia de enfermedades crónicas que vemos en la actualidad. Estudios han demostrado que la dieta paleolítica era 37% proteína, 41% carbohidratos y 22% de grasas. Esta manera de alimentarse se dice que es bastante buena ya que aporta los nutrientes necesarios. Este tipo de cosas se logra determinar estudiando, por ejemplo, la dentadura, analizando pequeñas marcas que quedan al masticar. El N15 es un isótopo que enriquece los huesos. Los huesos de los carnívoros suelen estar más enriquecidos por este. Entonces se puede determinar también si el ser humano comía carne mediante el estudio de los huesos. ¿Cómo pasa esto? Los herbívoros al comer plantas obtienen nitrógeno que enriquece su carne. Cuando un carnívoro u omnívoro come dicha carne recibe esos nutrientes en mayor cantidad, lo que se ve reflejado en los huesos de los carnívoros. Los neandertales, por ejemplo, tenían un gran cerebro y eran corpulentos. Se estima que un macho adulto necesitaría entre 4.000 y 6.000 calorías diarias, así que consumían bastante carne y fueron los primeros en usar el fuego de manera generalizada, haciendo que ciertos alimentos pudieran ser más digeribles o preservando los alimentos ahumándolos. Hace 30.000 años el Homo sapiens perfeccionó sus tácticas de caza mejorando sus herramientas, armas y proyectiles, lo que le permitió cazar a distancia y matar presas grandes. Incluso desarrolló nuevos instrumentos para la pesca como arpones de hueso y anzuelos. El desarrollo de la cerámica fue súper importante porque permitió guardar líquidos y granos. Con el pasar del tiempo, el modo de alimentación ha ido cambiando, en especial después de la revolución industrial. Ha habido una ingesta de calorías mayor mientras el gasto energético ha disminuido. Ha subido el consumo de grasas saturadas, el omega 6 y las grasas trans, y ha disminuido también el consumo de carbohidratos complejos y fibra. Nuestra condición genética no ha cambiado mucho en los últimos 10.000 años, y mientras eso nuestra alimentación ha cambiado mucho, por lo que no hay una correspondencia entre nuestra alimentación y nuestra genética. La domesticación de animales y vegetales ha tenido un papel fundamental, ya que no es necesario cazar, podemos crear animales para alimentarlos masivamente. Esto ha traído un crecimiento de la población por toda esta comida disponible. El rendimiento de la tierra es mejor al no recolectar, no más sino tener lugares específicos para sembrar. Se ha vuelto más eficiente la agricultura. La cría de animales también trae consigo otros subproductos como la leche y sus derivados. Entonces ya no solo se mata al animal, sino que se consiguen otro tipo de provisiones. De acá mismo sale también el estiércol del ganado que ayuda a fertilizar la tierra. También el hecho de no ser nómadas y estar en un solo lugar hace que sea más fácil la reproducción, por lo que se volvió más frecuente y un aumento en las reservas de alimentos, bien sea por mejores métodos para conservar la comida y porque ahora se puede proteger de los ladrones o carroñeros. Con la llegada de la agricultura se han introducido nuevos alimentos para los cuales nuestro genoma carecía de experiencia. La dependencia por los cereales ha causado un empobrecimiento en algunos nutrientes como vitamina A, niacina, vitamina C, riboflavina, hierro o zinc. Estos cambios han afectado la carga glucémica de nuestra alimentación, la composición de ácidos grasos, el contenido de fibra, el balance ácido-base, la densidad de micronutrientes y la composición de macronutrientes. La revolución industrial también trajo cambios en la composición de los alimentos. Al cambiar de moler con piedras de molino a la molienda mecanizada, se elimina el germen o la cáscara, por ejemplo, dejando el alimento con menos nutrientes como proteína o fibra. De hecho, podemos ver que ahora venden, por ejemplo, germen de trigo o arroz integral que tiene más nutrientes que el arroz blanco, precisamente porque no se eliminan estas capas, además de que genera más saciedad, por tanto una menor ingesta de calorías que puede hacerte engordar.
Los lácteos llevan en la humanidad unos 6.000 años. No es un producto que sea ideal para nosotros. Por otro lado, es un alimento producido para un animal que va a pesar casi 1.000 kilos, por lo que esos nutrientes quizás sean demasiado para nosotros, que llegaremos a pesar unos 70-80 kilos como máximo en general. Los lácteos ahora los venden en todo, no solo es leche, es el queso, es el yogur, las chocolatinas, pizzas, helado o en Navidad la natilla. Es difícil encontrar un producto que no tenga leche ahora. Hay evidencias de adaptaciones genéticas que permiten a la humanidad digerir lactosa en la edad adulta, ya que lo normal sería que después del periodo de lactancia el bebé perdiera esa enzima que permite digerir la leche. Sin embargo, se estima que un 75% de la población mundial es intolerante a la lactosa, estando los países latinoamericanos, países asiáticos y africanos entre un 50% y un 100% de intolerancia, y los países del noroeste de Europa como Dinamarca, Finlandia o Noruega entre un 3 y un 5%. Esto va relacionado con el hecho de que a pesar de ser la misma especie, hemos tenido una disponibilidad de alimentos diferentes dependiendo del lugar del mundo donde habitemos, lo que ha causado adaptaciones diferentes, y con este mundo tan globalizado, el extender costumbres de un país a todo el mundo puede causar ese tipo de problemas. Francia, por ejemplo, consume más grasas saturadas y colesterol que Estados Unidos, y sin embargo no vemos los mismos problemas. En Francia el 7% de la población es obesa, mientras que en Estados Unidos es más del 20% y en la edad adulta es un 40%. A pesar de que en el Paleolítico hubo contacto con la miel de abeja, el azúcar es algo muy reciente. Hablamos de que apenas hace unos 200 años se inició el consumo de azúcar. Hoy vemos, al igual que los lácteos, azúcar en todos lados, gaseosas, dulces, incluso a un jugo de fruta que ya es dulce lo endulzamos con más azúcar. El consumo de aceite de oliva lleva unos 6.000 años entre nosotros, ya que el olivo fue una de las primeras plantas cultivadas. Para los romanos era muy importante. Después de conquistar España, mucho aceite se llevaba de España a Roma. No sé si conozcan el monte Testacio. Es básicamente un monte construido a base de vasijas que traían aceite de olivo. Hay unas 53 millones de ánforas rotas ahí. Los aceites refinados son algo más reciente. Gracias a la mecanización del procesamiento de semillas oleaginosas como el maní o las semillas de girasol, hoy se puede extraer aceite de alimentos de los cuales nunca se había podido. El alcohol lleva en la humanidad unos 10 millones de años. Cuando una fruta cae del árbol al suelo, empieza un proceso de fermentación. Entonces, para que nuestros ancestros pasaran de la copa de los árboles a vivir en tierra, fue importante que pudieran comer estas frutas fermentadas, ya que les daba una mayor probabilidad de sobrevivir. En el Neolítico, gracias al fin de la última era glacial, se descubre la agricultura, y preservar sus cosechas por medio de la fermentación fue algo importante. Por eso se hizo de una forma más masiva hace unos 3.000 años. Hay evidencia de que el consumo de sal inició hace unos 8.000 años en China. Como algo ya documentado que hablara de su extracción, del uso que se le daba y su conservación, hay documentos del periodo del emperador Huangdi y se remontan al 2670 a.C. En la Biblia, en el libro del Levítico capítulo 2 versículo 13 dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Luego pues sabemos que incluso pasó a ser moneda de cambio. La sal es la única roca que puede consumir el ser humano. Hoy su uso está generalizado, sea como condimento o conservante. Hemos mencionado que en el Paleolítico la carne que se consumía venía de la caza, por tanto de animales salvajes. En el Neolítico se domestican ciertos animales y se alimentan mediante el pastoreo. Esto siguió siendo así hasta el siglo XIX. Gracias a la disponibilidad de alimentos actuales, esto ha cambiado. Se alimenta al ganado con granos como el maíz y no hay necesidad de que se muevan. Esto produce un contenido elevado de grasas, lo que causa arteriosclerosis en la población humana. La arteriosclerosis es la acumulación de colesterol y grasas en las paredes de las arterias, lo cual hace que la sangre no fluya de una manera normal, lo que puede causar ataques cardíacos o derrames. Hay una hipótesis que habla de que la resistencia a la insulina era algo bueno, ya que nuestros ancestros tenían una dieta alta en proteínas y baja en carbohidratos. La aparición de la agricultura y el posterior desarrollo de la sociedad ha causado que tengamos una gran cantidad de glucosa disponible, por lo que esa resistencia a la insulina ha resultado algo perjudicial y ha contribuido al desarrollo de la diabetes. Los alimentos también han tenido un papel fundamental, ya que son usados para curar ciertas enfermedades o son usados como símbolos en algunas religiones. En conclusión, las adaptaciones del genoma llevan mucho tiempo, mientras que las transformaciones sociales y culturales con respecto a la dieta varían cada vez con más frecuencia. Por ejemplo, en la década de los 50 en Estados Unidos surge el mercado de la comida rápida y hoy se ha expandido a gran parte del mundo. Por hablar, solo McDonald's tiene más de 35.000 restaurantes. En la antigüedad, acumular grasa era algo muy útil para las temporadas donde escaseaba la comida, y con
una antigüedad, no solo me refiero a miles de años solamente, con solo retroceder a la Edad Media se sabe que habían hambrunas regulares. Esta abundancia de alimentos es súper reciente y nuestro cuerpo no se ha adaptado a ello, por lo que seguimos acumulando grasa aunque ya no lo necesitemos. Lo ideal sería que volviéramos a la dieta paleolítica, ya que nuestro genoma está diseñado para esa dieta, y así evitaríamos una variedad de enfermedades actuales. También está el dilema de que justo la producción de la carne está destruyendo bosques enteros a lo largo del mundo, no solo en lugares para criar los animales, sino todo el terreno que se usa para sembrar comida para ellos. Ensayo sobre el cerebro. El ser humano surgió en la región nororiental africana. Cambios en el clima llevaron a la especie a bajar de los árboles para buscar comida explorando la sabana o extinguirse por falta de alimentos. El Australopithecus viene siendo nuestro ancestro más antiguo, todavía con una complexión parecida al simio, como piernas cortas y brazos largos, pero que ya era capaz de caminar erguido, facilitando los traslados al poder recorrer grandes distancias, además de liberar los brazos para usarlos para cargar cosas o en un futuro fabricar herramientas. Esto también ahorró energía que el cerebro fue asimilando y la abertura pélvica se estrechó, cosa que con el tiempo dificultó el parto. Por un lado tenemos el lado malo, que fue la complicación del parto, pero por otro lado tenemos el lado bueno, que además de lo antes mencionado obligó a que el parto no lo hiciera la hembra sola, sino que empezó a necesitar ayuda. El parto se volvió entonces una actividad social que empezó a fortalecer los lazos afectivos, la cooperación, y con el tiempo llevaría a la necesidad de la comunicación. Con el Australopithecus africanus, el cerebro empezó a crecer. Tenía una capacidad de 500 centímetros cúbicos e iba creciendo a un ritmo de 150.000 neuronas cada generación. El Australopithecus afarensis tenía un cerebro incluso menor que el africanus. Por supuesto, esta conclusión se saca al estudiar el tamaño de los huesos para ver qué cerebro cabía, puesto que al cerebro no fosilizarse no quedan muchas opciones. Su cráneo tenía cavidades que protegían el encéfalo. Este sirve para controlar las habilidades motrices muy importantes en este nuevo entorno al que se vio obligado a desplazarse. También controla la temperatura, y debido a las altas temperaturas en las que vivió es otro punto importante, ya que con el tiempo le daría una ventaja para comer carroña o desplazarse sin colapsar por el calor. Su lóbulo frontal o el parietal no estaban desarrollados, por lo que su razonamiento o creatividad eran limitadas. Por otro lado, la parte dorsal era más grande, por lo que es posible que la visión fuera un punto importante, ya que se suele vincular esta área con el procesamiento de la vista. Este sentido puede ayudar a detectar una fruta u otro alimento con mayor facilidad. Vivió en bosques secos, por lo que la necesidad de buscar alimentos tanto en la cima de los árboles como en el suelo mantuvo su capacidad de trepar a pesar de poder desplazarse en dos pies. Había una diferencia de tamaño entre el macho y la hembra, lo cual nos puede llevar a pensar que era algo importante, ya que un macho más grande puede darle seguridad a las hembras o a la manada, bien sea en cuanto a depredadores que pudieran amenazar su vida u otras amenazas. El Homo habilis vivió durante el Pleistoceno, por lo que tuvo que adaptarse a las glaciaciones que aislaron a África, por lo cual debía aprovechar muy bien los recursos escasos que tenía a disposición. Su cerebro era más grande, con poco más de 600 centímetros cúbicos. Se ha observado un abombamiento en las partes de Broca y de Wernicke, las cuales se encargan del lenguaje, la memoria o el razonamiento, por lo que es posible que pudieran comunicarse, ayudando esto a la cooperación, al crecimiento en las relaciones afectivas y el poder razonar. Les ayudó al desarrollo de herramientas facilitando tanto la caza como el aprovechamiento de alimentos a los cuales antes no tuvieran acceso. Al haber una mayor ingesta de calorías, el desarrollo del cerebro se vuelve más sostenible. En el Homo erectus se puede apreciar un alargamiento en la parte trasera del cráneo, lo cual podría indicar un desarrollo de los lóbulos parietal, occipital y temporal, encargados de cosas como el procesamiento de la información, la percepción visual o la comprensión del habla. El desarrollo del cerebro ya va por los 800 a 1000 centímetros cúbicos, lo cual le permite llegar a dominar el fuego. El dominio del fuego le dio un acceso a alimentos diferentes a tiempo libre, ya que no se debe perder tanto tiempo masticando, por ejemplo, carne, por lo cual la ingesta pudo haber aumentado. La ingesta de carne no lleva a un mayor desarrollo del cerebro necesariamente. De ser así, todos los carnívoros tendrían un desarrollo parecido al nuestro. El hecho de poder cocinar la carne ayudó a aprovechar más los nutrientes de esta, en vez de desperdiciar gran parte de estos nutrientes al comerla cruda.
además de que eliminó bacterias que podrían causar enfermedades a la población. A esto se le suma la cooperación, el hecho de socializar, entre otras cosas. Permiten un desarrollo del cerebro y gracias a poder tener un mayor acceso a alimento, claramente puede llevar a eso a un impulso evolutivo, se puede seguir dando. La capacidad del Homo neanderthalensis podía llegar incluso a ser más grande que la que tenemos actualmente. A pesar de eso, la parte frontal era más pequeña. Para entonces ya manejaban una comunicación más compleja. Incluso enterraban a sus muertos, por lo que vemos ya un nivel de empatía y de pensamiento más desarrollado. También está el hecho de que hablamos de un espécimen más extendido por el mundo, por lo que la cooperación y adaptación a diferentes situaciones y entornos podría ser algo súper importante para el éxito de la especie. Incluso es probable que las pinturas más antiguas de la humanidad hayan sido realizadas por neandertalenses. Solían cazar mamuts, por lo que hablamos de animales bastante más grandes, por lo que el desarrollo de mejores herramientas y la cooperación fueron factores determinantes para la continuidad y el progreso de la especie. Este consumo de carne era importante, ya que un cerebro tan grande consumía un gran porcentaje de la energía que consumían. Finalmente llegamos al Homo sapiens con un cerebro más pequeño que el del anterior, 1300 a 1800 centímetros cúbicos, pero con un lóbulo frontal más grande, un neocórtex más desarrollado, lo cual permite un mayor razonamiento lógico y una conciencia superior. El cerebro ya tiene una mayor irrigación sanguínea y alcanza a consumir un 20% de la energía. En ese recorrido vemos cómo nuestro cerebro triplicó su tamaño en un par de millones de años, algo insólito en cualquier especie. Estudios recientes han arrojado que esto ocurrió por diferentes aspectos, pero que el más importante fue la competencia social, puesto que los cerebros crecieron más en poblaciones donde había mayor densidad poblacional. Por supuesto, el clima también fue un factor importante. Solo es ver cómo se desarrolló la agricultura y el sedentarismo en el Neolítico gracias al fin de la era glacial, que incluso llevó a una cooperación del ser humano con otras especies. Sin embargo, solo la mención del clima nos hace pensar que este lleva a cambios en la disponibilidad de alimentos, por lo tanto una mayor competencia entre los individuos, por lo que un cerebro más grande le da a la especie una mayor oportunidad, ya no solo frente a otras especies, sino frente a su propia especie, para ganarse o mantener un lugar en el grupo. Este recorrido desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens nos muestra cómo la teoría de la evolución de Darwin es muy acertada en algunos aspectos y que nosotros también hacemos parte de esas adaptaciones que han generado las especies en el planeta dependiendo de recursos disponibles, temperaturas, entre otros, por millones de años. El lenguaje está más que todo en la parte izquierda del cerebro. Tiene unas particularidades que no se ven en la forma en que se comunican otras especies, como el hecho de que hablamos de cosas a futuro o incluso hablar de cosas irreales. Este último lo vemos muy reflejado en la religión, donde el hombre se empezó a preguntar de dónde viene y para dónde va, creando un dios, un sentido para esta experiencia, creando una conversación con otros y un desarrollo de pensamiento colectivo que con el tiempo llevó a la humanidad a desarrollar la escritura, para no solo comunicar sus ideas o mitos, sino también su historia. Rasgo que no se encuentra en otras especies, ya que para desarrollar una comunicación tan avanzada se hace necesario un lenguaje complejo que las demás especies no tienen. Las demás especies son más de comunicar algo que pasa en el momento. Este desarrollo del lenguaje también nos lleva a empatizar más con otros individuos. Al poder comunicar nuestras emociones, con el tiempo se desarrolló una ética pensando ya no en el más fuerte, sino en la manera de cómo podemos ayudar al más débil, cómo curar a un enfermo o desarrollar lazos de amor. Origen de la vida. Teoría de la generación espontánea o abiogénesis. Dice que la vida puede surgir a partir de la vida inerte, ya que en ciertas observaciones superficiales ven que donde hay restos de animales o vegetales en descomposición, parece que ciertas formas de vida surgen de forma espontánea. Tales de Mileto, Anaximandro y Demócrito pensaban que la vida podía surgir del lodo. Aristóteles postuló que los gusanos, cangrejos y peces podían salir de una combinación de suelos húmedos, rocío y agua de mar. En el siglo XVII aún se creía esto. En 1620 Van Helmont afirmaba que si en una habitación húmeda y oscura se ponía ropa sudada junto con semillas de trigo en un recipiente de boca ancha, el olor penetraría a través de las cáscaras de trigo y después de 21 días las semillas se transformarían en ratones. En 1668 Francesco Redi cuestionó la teoría. Observando más detalladamente, vio que en un pedazo de carne los gusanos aparecían no espontáneamente, sino días después de que las moscas se posaran en ella. Realizó un experimento poniendo un pedazo de carne en un frasco con la boca abierta y otro pedazo en otro frasco con la boca cubierta por gasa. Días después, la carne que estaba en el tarro que no estaba tapado tenía gusanos y el tarro que tenía gasa tenía gusanos en la gasa, no en la carne. Demostró entonces que los organismos inferiores surgían
no espontáneamente, sino que otros organismos los llevaban hasta allí. A finales del siglo XVII se volvió a pensar en la generación espontánea, pero a nivel microscópico, ya que se descubrió la vida minúscula gracias a la invención del microscopio. En 1748, John Needham sometió a ebullición breve medios de cultivo para esterilizarlos. Luego los puso en frascos tapados con corchos y los selló. Con el pasar de los días vio que habían microbios y concluyó que era una prueba de la generación espontánea. En 1765, Lázaro Spallanzani repitió el experimento hirviendo más tiempo los medios de cultivo, los vació en varios frascos, tapó la mitad con corchos y selló herméticamente los demás. Pocos días después, los microbios aparecieron solamente en los frascos tapados con corchos. Presentó esto como prueba para refutar la generación espontánea. Rechazaron la prueba ya que los defensores de la generación espontánea dijeron que se había excluido el aire en los frascos sellados, lo cual era vital para la vida. No fue hasta que la Academia de Ciencias de Francia ofreció un premio para que alguien demostrara si era falsa o cierta la teoría. Louis Pasteur en 1864 reclamó el premio. Este diseñó matraces con cuello de cisne en los que vertió un medio de cultivo, el cual esterilizó por ebullición. Al enfriarse los matraces, el aire podía entrar en estos. Sin embargo, los microorganismos no llegaban al medio de cultivo, permaneciendo estéril ya que quedaban atrapados en el cuello de cisne. Si el cuello de cisne se rompía, el medio de cultivo se llenaba de microbios. Con esto confirmó la teoría de biogénesis y dejó la generación espontánea atrás. Invertebrados. La Alucigenia esparsa es el antepasado común de los invertebrados. Vivió hace unos 508 millones de años. Media entre 1 y 5 centímetros, era delgado, tenía 14 espinas que sobresalían de su espalda y tenía patas delgadas con garras al final. La Alucigenia esparsa está clasificada dentro de los panártropos, familia de la que derivan los artrópodos, que representan el 80% de las especies conocidas actualmente. En los artrópodos están los insectos, que tienen el cuerpo dividido en 3 partes: cabeza, tórax y abdomen. Tienen 6 patas, antenas y algunos tienen alas. Arácnidos, que tienen el cuerpo dividido en 2 partes: abdomen y cefalotórax, o sea, abdomen unido a la cabeza. Tienen 8 patas y no tienen alas ni antenas. Miriápodos, que tienen cabeza y un tronco largo compuesto por muchos segmentos. En cada segmento tiene 1 o 2 pares de patas. Tienen antenas y no tienen alas. Y los crustáceos, que tienen en su mayoría el cuerpo dividido en 2 partes, abdomen y cefalotórax. Viven en el agua, no tienen alas, tienen 2 antenas y suelen tener 10 patas. Se puede demostrar que vienen de un ancestro en común debido a que comparten rasgos similares como patas articuladas, cuerpo segmentado, esqueleto articulado y formado por quitina que está por fuera del cuerpo y lo recubre. Suelen mudar de piel al crecer. Se reproduce por medio de la fecundación y el desarrollo puede ser directo, o sea que sale una cría igual a la adulta pero más pequeña, o indirecto, donde sale una cría muy diferente a la adulta que deberá pasar distintas etapas para desarrollarse. Muchas especies tienen una boca derivada de una misma estructura embrionaria, lo que indica que tienen una modificación de un ancestro común. Estas partes son labio superior, mandíbulas, hipofaringe, maxilas y labio inferior. Vertebrados. El Saccharorhynchus coronarius es el ancestro de los vertebrados actuales, llámese peces, reptiles, aves o simios. El Saccharorhynchus coronarius parecía una gran boca y no tenía ano. Vivía hace unos 580 millones de años. En su cuerpo hay pequeñas estructuras cónicas que con el tiempo podrían haberse convertido en branquias para pasar luego de peces a reptiles y a homínidos. Se piensa que de acá salen los deuteróstomos, que según análisis molecular están incluidos los equinodermos, que son seres acuáticos que tienen esqueleto interno, simetría pentarradial secundaria y sistema vascular acuífero. Hemicordados, que suelen parecerse a un gusano, tienen un aparato circulatorio desarrollado, un glomérulo, cordón nervioso dorsal y hueco. Todos en su adultez forman parte del fondo de los ecosistemas acuáticos donde llegue luz. Tienen cuerpo blando no segmentado internamente, y cordados, que son animales que generalmente tienen 3 capas de células embrionarias: sistema digestivo completo, sistema circulatorio cerrado, sistema nervioso centralizado, cola postanal, notocorda,
faringotremas y el cordón nervioso está en la parte superior del animal. Se puede ver que vienen del mismo ancestro por su desarrollo embrionario. La blástula se divide de forma paralela al eje. Las células nuevas se alinean por debajo de las que ya estaban en un patrón radial e indeterminado, algo exclusivo de los deuteróstomos. La primera abertura del embrión se convierte en ano.